Mi yerno presentó una solicitud para declararme incapaz, creyendo que un juez anciano es presa fácil y que podría quedarse con mi casa y mis bienes sin encontrar resistencia. Pero en el tribunal, mi nieto de 11 años pidió de pronto la palabra y le dijo al juez: «Su señoría, ¿puedo mostrarle algo que mi padre no sabe que existe?». El juez se lo permitió. Cuando el vídeo empezó a reproducirse, toda la sala quedó paralizada en un silencio absoluto. Su traición no quedará impune. Las consecuencias están en camino. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. Volví de mi paseo del domingo por la mañana y encontré la puerta de mi despacho entreabierta. No era algo extraño en sí mismo, al fin y al cabo era mi casa, pero había algo en el ángulo de esa puerta a medio abrir que me oprimió el pecho. Tal vez fue la forma en que la luz de la mañana se deslizaba por el borde, o quizá fue el instinto afinado tras 30 años en el estrado. Fuera lo que fuera, supe que algo iba mal antes incluso de entrar. Alan, mi yerno, estaba sentado tras mi escritorio como si le perteneciera. Mi hija, Lillian, estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, evitando mirarme. Entre ambos, extendido sobre la superficie de caoba que había pulido durante décadas, estaban mis documentos financieros, extractos bancarios, escrituras de propiedades, carteras de inversión, los papeles privados que guardaba en el cajón con llave de mi escritorio. «Buenos días, Grant», dijo Alan sin molestarse en levantar la vista, pronunciando mi nombre sin la mínima cortesía de algo más cercano. Llevaban 3 años viviendo en mi casa, sin pagar alquiler, y aún así no era capaz de llamarme papá o siquiera Grant Senior. «¿Qué estás haciendo?», pregunté manteniendo la voz firme. 30 años como juez me enseñaron a controlar el tono incluso cuando la sangre empezaba a hervirme. «Alguien tiene que ocuparse de estas cosas», respondió Alan al fin, mirándome con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. «Mientras aún puedas firmarlas». La insinuación quedó flotando en el aire, como si ya fuera incapaz, como si la senilidad estuviera avanzando sobre mí como la niebla sobre el río Willamette, lista para reclamar mi mente en cualquier momento. «Tengo 67 años. Alan, no estoy senil. He gestionado estas cuentas perfectamente durante 40 años. «¿Seguro?», dijo reclinándose en mi silla, con la seguridad de un hombre que creía haber ganado ya. «Olvidaste tu cita médica hace 3 semanas. Lillian tuvo que recordarte que tomaras la medicación el mes pasado. Y ayer no recordabas dónde habías aparcado en el supermercado». Miré a mi hija. «¿Lil?». Por fin me sostuvo la mirada, pero solo un segundo. «Papá, solo estamos preocupados. Te estás haciendo mayor y gestionar todo esto», dijo señalando vagamente los papeles, «es mucho para una sola persona». «Interesante», respondí dejando que la ironía coloreara mis palabras. «Vuestra preocupación por mis capacidades parece haber surgido justo cuando el mercado inmobiliario de Portland alcanzó un nuevo máximo. ¿Cuánto vale ahora mi casa?». «$850.000». La mandíbula de Alan se tensó. Había tocado un nervio, y me alegré. «Esto no va de dinero», dijo endureciendo la voz. «Va de tu bienestar». «¿Mi bienestar?», repetí. «En mi propia casa, con mi propio dinero, ganado durante 30 años en el estrado. Una carrera que terminó hace 4 años, viejo». La máscara se le cayó un instante y vi al verdadero Alan, el que aparece cuando cree que nadie importante lo observa. «Ya no eres tan poderoso. Solo eres viejo». «Alan», dijo Lillian en voz baja, pero no lo contradijo. Sentí algo desplazarse dentro de mí. No era exactamente ira, era algo más frío, más calculador. Esto no era un desacuerdo familiar, era una amenaza. «Salid de mi despacho», dije. «Estamos intentando ayudarte». Alan se levantó despacio, recogiendo los papeles con un cuidado deliberado, como para demostrar que él era el razonable. «Hablaremos de esto más tarde, cuando estés más tranquilo. Quizá deberíamos concertar esa cita con el Dr. Morrison, ya sabes, para revisarte». «No necesito que me revisen». «Eso es justo lo que diría alguien que necesita ayuda». Sonrió de nuevo, esa sonrisa vacía.
Nos ocuparemos de ti, Grant, te guste o no. Se fueron y me quedé solo en mi despacho, rodeado de estanterías con libros de derecho acumulados durante 3 décadas, sintiendo el peso de esas últimas palabras. ¿Te guste o no? Eso no era preocupación, era una declaración de intenciones. Entonces noté movimiento en el pasillo. Mi nieto de 11 años, Cole, estaba allí, pegado a la pared donde ellos no lo habían visto. Nuestras miradas se cruzaron. Parecía asustado, pero había algo más en su expresión, algo que se parecía a la determinación. Desapareció por el pasillo antes de que pudiera decir nada. Aquella noche yací despierto, incapaz de apagar la mente. La escena se repetía una y otra vez, pero ahora empezaba a ver detalles que había pasado por alto. La forma en que Alan miraba las escrituras, el leve sobresalto de Lillian cuando mencioné el valor de la casa, la crueldad casual de llamarme viejo. Esto no era una conversación que se hubiera descontrolado, estaba planeado. Habían revisado mi escritorio, encontrado mis documentos financieros y estaban construyendo un caso. ¿Pero para qué? La respuesta llegó cuando el reloj digital marcó las 2:17 de la madrugada. Querían control no solo de la casa, sino de mí. Y en Oregón solo había una forma legal de obtener ese control sobre un adulto competente, una tutela judicial. Declararme incompetente, nombrar a Alan como mi tutor y todo lo que poseía pasaría a estar bajo su gestión, para liquidarlo o apropiárselo. Me incorporé en la cama, completamente despierto. Iban a intentar declararme mentalmente incapaz y yo iba a impedirlo. El lunes por la mañana llegó con la típica llovizna gris de Portland. Me senté en la mesa de la cocina, bebiendo café frío. La escena del día anterior no se iba de mi cabeza, pero ahora arrastraba otros recuerdos, como un hilo que deshila un jersey. 3 semanas antes, la cita médica que Alan mencionó no la había olvidado. Llegué puntual a la consulta del Dr. Harrison y me dijeron que estaba cancelada. La recepcionista me mostró el aviso, una llamada de Grant Webster solicitando la cancelación, pero yo no había hecho esa llamada. Cuando volví a casa confundido, Alan se mostró comprensivo. Seguramente olvidaste que llamaste, Grant, pasa. Luego el episodio de la medicación. Llevaba 5 años tomando el mismo medicamento para la tensión y de repente Lillian rondaba cada mañana insistiendo en ayudarme. Solo para asegurarnos de que tomas la dosis correcta. Papá, nos preocupa que te equivoques. No me había equivocado nunca, pero cada vez que lo decía, intercambiaban esas miradas que decían, ¿ves? Está confundido. Y mi agenda de direcciones, la de cuero de mis primeros años en el estrado, llena de contactos de colegas y amigos, había desaparecido de mi despacho una semana atrás. Cuando pregunté a Alan, ni levantó la vista. Ni idea, Grant, quizá la has perdido. Dejé la taza sobre la mesa con la mano temblando, no por la edad, sino por la ira. Me estaban aislando de forma sistemática, cortando mis contactos, creando incidentes que luego usarían como prueba de incompetencia. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? Sonó el timbre. Por la ventana vi a Birdie Chen, mi vecina de enfrente, con una fuente de tarta cubierta con papel de aluminio. Buenos días, Grant. Birdie era una enfermera jubilada que se daba cuenta de todo. Hice demasiada tarta de manzana ayer y pensé que te apetecería un poco. Birdie, me salvas la vida. La invité a pasar y puse café fresco. Habló de su jardín y de la reunión del vecindario, cosas normales que resultaban casi irreales después de lo ocurrido. Ah, por cierto, dijo mientras servía el café, quería preguntarte algo. ¿Vendes la casa? Mi mano se quedó congelada. ¿Vender? Vi a un agente inmobiliario aquí la semana pasada, creo que el martes. Estaba con Alan sacando fotos de la fachada. Pensé que ibais a reduciros de tamaño, algo lógico a nuestra edad, aunque te echaré de menos enfrente. La cafetera golpeó la encimera cuando la dejé con demasiada fuerza. ¿Qué has dicho? El agente inmobiliario, un chico joven con una de esas cámaras modernas. Alan le enseñaba el exterior y hacía fotos. Les saludé, pero creo que no me vieron.
Un agente inmobiliario el martes pasado fotografiando mi casa con Alan. Birdie, dije con cuidado, ¿oíste de qué hablaban? No pretendía escuchar, pero ya sabes cómo viaja el sonido. Alan estaba al teléfono en un momento dado. Oí algo sobre venta rápida y mover papeles deprisa. Supuse que planeabais mudaros juntos a algo más pequeño. La habitación se me hizo más pequeña. No solo planeaban controlar mis bienes, ya estaban ofreciendo mi casa antes de cualquier tutela, antes de tener autoridad legal. Grant, ¿estás bien? Te has puesto muy pálido. Estoy bien, Birdie. Gracias por la tarta y por contarme lo de la gente. Cuando se fue, me quedé en la cocina mirando al vacío. Las piezas encajaban, citas canceladas, ayuda con la medicación, la agenda desaparecida y ahora esto. Alan planeando vender mi casa. No estaban preocupados por mi capacidad, estaban planeando quedarse con todo. Fui a mi despacho, cerré la puerta con llave y saqué el teléfono. El mismo smartphone que Lillian decía que era demasiado complicado para mí, y empecé a hacer una lista. Cada incidente que recordaba, cada vez que me dijeron que estaba confundido cuando sabía que no lo estaba. 30 años como juez de distrito. Sabía cómo funcionaba el sistema, lo había visto antes, familiares intentando obtener la tutela de parientes mayores para controlar sus bienes. Algunos casos eran legítimos, otros pura avaricia disfrazada de preocupación. Esto era avaricia, y la avaricia hace que la gente cometa errores. Ya habían cometido uno grande con el agente inmobiliario. No se ofrece una propiedad antes de tener autoridad legal a menos que esté seguro de que la vas a conseguir. Estaban seguros, y ese fue su primer error. Abrí una nota nueva en el teléfono. Estrategia de contraataque. Querían jugar con mi supuesta incompetencia, bien, pero habían olvidado algo importante. Pasé 3 décadas viendo mentir a la gente en mi sala. Conocía cada truco, cada manipulación, cada resquicio legal. Sabía reconocer un caso débil. Fuera lo que fuera que planeaban, necesitarían pruebas, historiales médicos, testimonios, documentación. Yo podía combatir pruebas con pruebas, documentar todo lo que hacían, proteger mis bienes, encontrar aliados. La pregunta era si podría hacerlo antes de que dieran su golpe. El teléfono vibró. Un mensaje de Alan. He pedido cita con el Dr. Morrison para el viernes. Evaluación de nuevo paciente. Prepárate a las 2. Miré el mensaje. El Dr. Morrison, un médico del que nunca había oído hablar, una evaluación que yo no había pedido. Ya estaban en marcha. Respondí de acuerdo, pero pensaba otra cosa muy distinta. Empieza el juego, Alan. Empieza el juego. El miércoles me desperté con un propósito claro. La ira se había cristalizado en algo más afilado. Si Alan quería juegos legales, había elegido al rival equivocado. Primera parada, el banco. Entré con la excusa de pagar facturas, interpretando al jubilado amable, pero cuando me senté con la directora de la sucursal, a quien conocía desde hacía años, cambié el tono. Necesito modificar el acceso a mis cuentas. Cualquier transacción superior a 5.000 requiere mi firma física. Sin excepciones, sin poderes notariales. Me miró con preocupación. Grant, ¿todo va bien? Solo precaución, asuntos familiares. Lo entendió. Los bancos ven esto más a menudo de lo que la gente cree. Procesó los cambios sin más preguntas y al salir sentí mi primera pequeña victoria. Alan podía intentarlo todo, no tocaría mi dinero sin que yo lo supiera. En casa, me encerré en el despacho y descargué una aplicación para grabar llamadas. Oregón era un estado de consentimiento de una sola parte. Podía grabar legalmente cualquier conversación en la que yo participara. A partir de ese momento, cada interacción con Alan o Lillian quedaría documentada. El jueves quedé con Tom Henderson, un viejo colega especializado en derecho de familia, en una cafetería del centro. Tras la charla trivial, llevé la conversación donde me interesaba. Tom, hipotéticamente, ¿qué se necesita hoy para declarar incompetente a alguien en Oregón? No es fácil,
Necesitas pruebas médicas sólidas, evaluaciones psiquiátricas, pruebas cognitivas, documentación de incapacidad para valerse por sí mismo, y aún así pasa por un juez escéptico. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad. Leí un artículo. Tom me miró con atención. Grant, si alguien va a por ti, recuerda esto. La ley exige pruebas claras y convincentes, la carga es alta y las peticiones frívolas no se ven con buenos ojos. El viernes por la noche, Alan movió ficha. Estábamos cenando en un ambiente tenso. Lillian jugaba con la comida, Cole comía en silencio y Alan lucía esa expresión de falsa astucia. Grant, he concertado una cita médica para ti la semana que viene, anunció. Dr. Morrison, lunes a las 2, evaluación física y cognitiva completa. Levanté la vista del plato. Llevo 15 años con el Dr. Harrison. El Dr. Morrison es especialista, y dada tu reciente confusión pensé que era lo más prudente. Ese tono condescendiente, como si hablara con un niño. Lillian no se atrevió a mirarme. La mandíbula de Cole se tensó, pero mantuvo la cabeza baja. Qué considerado, dije, dejando que se colara la dosis justa de ironía. Allí estaré. Alan sonrió, convencido de que acababa de ganar algo. Idiota. Con eso lo acababa de confirmar todo. Esto no iba de mi salud. Estaban construyendo un caso médico contra mí. El Dr. Morrison o estaba metido hasta el cuello o lo estaban usando. En cualquier caso, ya sabía que su calendario se había acelerado. Después de cenar fui a la cocina a prepararme un té. Oí unos pasos suaves detrás de mí. «Abuelo». La voz de Cole apenas era un susurro. Me giré. Mi nieto de 11 años estaba allí, con una seriedad impropia de su edad, como si hubiera envejecido de golpe. «¿Qué pasa, Cole?» Miró hacia el salón, donde sus padres veían la televisión, y se acercó un poco más. «Sé algo. Algo que tienes que saber». Se me cerró el pecho. «¿Qué sabes?» «Dicen cosas malas de ti cuando no estás. Sobre todo papá, pero mamá también. Se creen que no me entero, pero me entero». Sacó la tableta que llevaba bajo el brazo. «Los grabé aquí. Empecé hace unos meses porque me parecía mal lo que decían. Me quedé mirándolo, a ese niño valiente que se parecía tanto a la Lillian de antes de casarse con Alan. ¿Qué grabaste?» «Conversaciones, llamadas. Papá habla mucho de la casa, de que tú estás demasiado mayor, de que hay que ocuparse de las cosas». Levantó los ojos hacia mí, unos ojos que ya habían visto demasiado. «Abuelo, ¿están intentando quitarte la casa?» Me arrodillé a su altura y le puse las manos en los hombros. «Cole, escúchame con atención. Lo que has hecho grabando esas conversaciones puede ser muy importante. Pero necesito que esa tableta esté a salvo y escondida. ¿Puedes hacerlo?» Asintió con solemnidad. «La guardo en la mochila, debajo de los libros. Nunca miran ahí». «Bien. Y Cole, gracias. Eres más valiente de lo que crees». Cuando se fue, me quedé en la cocina sintiendo algo que no había sentido en días. Esperanza. No solo esperanza. Munición. El juego acababa de cambiar. Ya no solo me defendía. Ahora tenía pruebas. Ahora tenía un aliado. Y ahora un plan empezaba a tomar forma. Alan quería jugar a médicos. Perfecto. Yo también jugaría. Pero iría preparado con mi propia evaluación médica, de un especialista de verdad, no de su doctor domesticado. Documentaría todo. Y cuando llegara el momento, cuando él hiciera su movimiento oficial, yo estaría esperando con pruebas que ni siquiera sabía que existían. Aquella noche, tumbado en la cama, pensé en Cole, 11 años y ya obligado a ser más maduro que sus propios padres. Me rompía el corazón, pero también endurecía mi determinación. Esto ya no era solo por mi casa. Era por enseñarle a ese niño que plantarse ante lo injusto importa, que la justicia existe, que las malas acciones tienen consecuencias. Alan había cometido un error crítico. Me subestimó por mi edad. Pero peor aún,
Pasó por alto a su propio hijo. Los niños lo ven todo. Lo oyen todo. Y en esta era digital, pueden grabarlo todo. Sonreí en la oscuridad. Pues sí. Que empiece el juego. El sábado amaneció con un sol inesperado. Alan y Lillian anunciaron que iban de compras. La ironía me golpeó. Ya estaban gastando el dinero en su cabeza, reformando una casa que aún no era suya. En cuanto el coche salió, Cole apareció en la puerta de mi despacho. Se irán al menos 2 horas, dijo. Papá siempre tarda una eternidad comprando. Entra. Cierra con llave. Lo hizo, y dejó la tableta sobre el escritorio, entre los dos, como si fuera una prueba en un juicio. Enséñamelo, dije. Durante la hora siguiente, vi y escuché. Cole tenía decenas de grabaciones de 3 meses. Había sido meticuloso, fechaba cada una y añadía notas de contexto. Ese niño era un investigador nato. El primer vídeo mostraba a Alan al teléfono, paseándose por el patio trasero. El audio, cristalino. Sí. Solicitud de tutela. En cuanto esté aprobada, la casa puede salir al mercado de inmediato. El viejo no sabrá ni qué le ha pasado. No, Lillian está de acuerdo. Hace lo que yo le diga. Se me tensó la mandíbula. Otro clip mostraba a Lillian en la cocina hablando con alguien. Papá se está convirtiendo en una carga. Ya no puede manejar las cosas. Alan cree que debemos intervenir legalmente. Es por su bien, de verdad. Las mentiras le salían con una facilidad que dolía más que la crueldad de Alan. Pero lo peor fue lo de hace 2 semanas. Alan me había gritado detrás de la puerta de mi despacho. Yo lo recordaba. La grabación lo captó en el pasillo, rugiendo. Viejo estúpido. Pronto no tendrás elección. Pronto todo será mío y tú estarás metido en la residencia que yo decida. Cole lo había oído todo y había tenido el valor de documentarlo. Esto es increíble, Cole, dije en voz baja. Esto es exactamente lo que necesito para detenerlos y para protegernos a los dos. Lo miré con seriedad. ¿Entiendes lo que significa? Si uso estas grabaciones, tus padres sabrán que las hiciste tú. Me sostuvo la mirada, sin pestañear. Me da igual. Lo que están haciendo está mal. Tú me enseñaste que lo malo hay que pararlo. Tuve que apartar la vista un instante. Ese niño tenía más integridad que sus 2 padres juntos. Mantén esto a salvo, le dije. Y no grabes nada más. A partir de ahora, ese trabajo es mío. Llegó el lunes. Hora de la cita con el doctor Morrison. Su consulta estaba en el centro. Morrison era joven, quizá 40 años, con esa eficiencia ansiosa de quien quiere quedar impecable. La exploración fue minuciosa. Pero las preguntas, ¿olvida a veces dónde deja las cosas? A veces. ¿Quién no? ¿Le cuesta recordar citas? No, llevo un calendario. Mi teléfono y mi chaqueta lo registraron todo. ¿Algún familiar expresa preocupación por su memoria? Ahí estaba. Mi yerno lo ha mencionado. Cada pregunta cuidadosamente diseñada para fijar un relato de deterioro cognitivo. Pero el doctor Morrison no sabía que yo estaba detectando el patrón. Aquello no era una evaluación neutral. Era una recogida de pruebas para el caso de otro. Cuando terminé, conduje al otro lado de la ciudad hasta una clínica privada. La doctora Sarah Chen, especialista en psiquiatría geriátrica, con una reputación intachable. Pagué 2.800 en efectivo por una evaluación completa. Pruebas cognitivas, memoria, razonamiento, funciones ejecutivas, cribado psiquiátrico. 3 horas después, la doctora Chen me entregó su informe. Señor Webster, no estoy segura de por qué sintió que esto era necesario, pero puedo decírselo con total certeza. Su salud cognitiva es excelente. Su memoria, razonamiento y función ejecutiva están por encima de la media para alguien de su edad. No hay evidencias de demencia, Alzheimer ni deterioro cognitivo. Tomé el informe. ¿Declararía eso en un tribunal si fuera necesario?
Levantó una ceja. ¿Un conflicto familiar? Podría decirse. Entonces sí, testificaría. Es mi opinión profesional. El martes por la mañana llamé a Rachel Stone. Había sido colega cuando yo estaba en el estrado. Aguda, implacable, famosa por ganar casos difíciles. Especialista en derecho de mayores. Su despacho en el centro tenía vistas al río. Me recibió con calidez, pero con esa mirada de abogada que mide cada detalle. Grant sonaba serio. ¿Qué está pasando? Se lo conté todo. Los documentos, el aislamiento, lo de Birdie, las citas médicas, las grabaciones de Cole. Rachel escuchó sin interrumpir y su expresión se fue endureciendo. Cuando terminé, se recostó. Grant, voy a ser honesta. Estos casos son difíciles de defender incluso para alguien con tu historial. En cuanto se presenta la solicitud, ya estás a la defensiva. Sentí que se me hundía el estómago. Sin embargo, continuó, con un brillo nuevo en los ojos, todo lo que me has contado cambia el tablero. Si Alan ya estaba moviendo la casa con un agente antes de tener autoridad legal, eso demuestra intención. Las grabaciones muestran el motivo real. Tu evaluación independiente destruye cualquier argumento de incompetencia. Se inclinó hacia adelante. Esto no es tutela. Esto es fraude, un intento de robo mediante manipulación legal. ¿Podemos demostrarlo? Ella sonrió, la sonrisa de quien acaba de encontrar la grieta del rival. Grant, no solo tenemos un caso. Tenemos un caso demoledor. Y voy a disfrutar hundiéndolos. Por primera vez en semanas, el peso se aflojó. Tenía pruebas. Tenía una aliada. Tenía la justicia de mi lado. Hay una cosa más, dije. Mi nieto Cole hizo esas grabaciones. Si esto llega a juicio, lo protegeremos, dijo Rachel con firmeza. Ese niño ha sido increíblemente valiente. Se merece algo mejor que unos padres capaces de robar a su propio abuelo. Al salir del despacho de Rachel me sentí transformado. Ya no era la víctima, ya no era la presa. Volvía a ser lo que fui durante 30 años, alguien que entiende exactamente cómo funciona el sistema. Alan creía que me estaba cazando. No tenía ni idea de que había entrado en una trampa fabricada por su propia arrogancia. El juego estaba a punto de ponerse interesante. El miércoles por la tarde, 25 de junio, yo estaba en mi despacho cuando oí la puerta principal cerrarse de golpe. Los pasos de Alan tenían ese peso particular, el andar de alguien que cree que ya ganó. En la cena ni esperó a que todos se sentaran. Sacó un documento grueso del maletín y lo dejó caer sobre la mesa como si enseñara una mano ganadora de póker. El golpe hizo que Lillian diera un respingo. Solicitud de nombramiento de tutor por incapacidad, leí en voz alta desde la portada. La voz me salió estable, pero la mente iba a toda velocidad. Lo había hecho. Presentado ante el tribunal. Nada personal, Grant, dijo Alan con preocupación falsa. Alguien tiene que cuidarte. Ya no eres el hombre de antes. Miré a mi hija. Lillian no levantaba la vista del plato, estaba pálida. Las manos de Cole se apretaban bajo la mesa, los nudillos blancos contra la tela de los vaqueros. Cogí el documento y lo leí despacio. Alan afirmaba que yo no podía gestionar mis asuntos personales ni mi patrimonio, que mostraba signos de deterioro cognitivo, que necesitaba supervisión constante. Mentiras, por supuesto, pero vestidas con lenguaje legal y respaldadas por la evaluación cuidadosamente redactada del Dr. Morrison. Interesante, dije dejando los papeles sobre la mesa. Dime, Alan, ¿eres consciente de que presentar una solicitud falsa ante un tribunal puede tener consecuencias graves? Se río. Se río de verdad. No es falsa. Tengo un informe médico. ¿Y tú? No era una pregunta inocente. Lo miré a los ojos. Ya veremos. Algo en mi tono debió atravesarlo porque su sonrisa vaciló un segundo, pero se recompuso y se levantó. La vista es el 15 de julio. Te sugiero que te prepares para la realidad, Grant. Esta casa,
Tus bienes, alguien competente tiene que administrarlos. Y ese alguien soy yo. Cuando se fue, me quedé sentado en silencio. Lilian por fin me miró. Papá, yo no. Dije en voz baja, a menos que vayas a decirme que no tuviste nada que ver con esto, no quiero oírlo. No dijo nada. Esa fue respuesta suficiente. El jueves por la mañana llamé a Rachel desde mi despacho cerrado con llave. Ya presentó la solicitud. Lo sé. Me llegó la notificación hace una hora. Oí papeles al otro lado. Grant, ¿estás listo para esto? En cuanto presentemos la respuesta, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en una guerra. Ya es una guerra. Solo que yo pienso ganarla. Bien. Ven a mi oficina. Tenemos trabajo. En el despacho de Rachel pagué el adelanto, 15.000 de mis ahorros. La cifra me dolió, pero estaba en juego mi vida, mi casa, mi dignidad. Esto es lo que vamos a hacer, dijo desplegando documentos sobre la mesa de reuniones. No solo vamos a defendernos. Vamos a atacar sus motivos. Vamos a enseñar al juez lo que Alan realmente quiere. Me explicó la estrategia. Presentaríamos una respuesta negando cada afirmación de incompetencia y, además, plantearíamos el interés económico de Alan. Exigiríamos divulgación completa de sus deudas, su correspondencia con agentes inmobiliarios, su situación financiera. Es agresivo, admitió, pero estos casos se ganan o se pierden por el motivo. Si mostramos que tiene un incentivo económico para controlar tus bienes, se derrumba todo su discurso de preocupación. ¿Cuánto tiempo tenemos? La vista es el 15 de julio, menos de 3 semanas. Me miró con seriedad. Grant, tengo que preguntarte, ¿estás absolutamente seguro de las grabaciones de Cole? Porque si las usamos, si lo metemos en esto, no hay forma de protegerlo del impacto. Cole vino a mí, dije. Grabó porque sabía que lo que hacían estaba mal. Ese niño tiene más integridad que sus padres juntos. Entonces lo mantenemos como nuestro as bajo la manga. No mencionamos las grabaciones en los escritos. Dejamos que Alan se confíe y en la vista le mostramos al juez quién es de verdad. El viernes Rachel presentó nuestra respuesta. Fue una obra maestra de agresividad legal. No solo negábamos cada punto de la solicitud de Alan, también acusábamos un intento de fraude, pedíamos investigar sus motivos financieros y exigíamos que el tribunal examinara si aquello era tutela legítima o un intento de apoderarse de bienes mediante manipulación legal. Cuando llegué a casa esa tarde, el ambiente era distinto, cargado, peligroso. Alan me esperaba en el salón. En cuanto me vio, se levantó con la cara roja. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Agitó una copia de nuestra respuesta. ¿Contraacusaciones? ¿Una investigación sobre mis finanzas? Esto va de ti, viejo, no de mí. Ah, ¿sí? Respondí con calma. Porque desde donde yo lo veo, esto va muchísimo de ti, Alan. De tus deudas. De tus planes con mi casa. No tienes pruebas de nada. ¿Qué no? Sonreí. Supongo que lo veremos el 15 de julio. ¿Vas a perder? Escupió. Y cuando lo hagas, te meto en la residencia más barata que encuentre. Te pudrirás allí. Qué preocupación tan conmovedora por mi bienestar, dije con sequedad. De verdad que emociona. Se marchó dando un portazo. Me quedé escuchando cómo el coche salía a toda velocidad de la entrada. Cole apareció en el umbral, con la cara inquieta. Abuelo, está muy enfadado. Bien, dije. La gente enfadada comete errores, y yo cuento con que él cometa unos cuantos. El fin de semana convirtió la casa en una zona de guerra. Alan iba por ahí dando golpes a las puertas. Lilian caminaba sobre cristales. Y yo observaba, esperaba, me preparaba. El sábado por la mañana Alan me arrinconó en la cocina. ¿Cómo te atreves? Gritó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de mudarnos aquí para cuidarte. Me serví el café despacio antes de contestar. Recuérdame, Alan,
¿qué es exactamente lo que has hecho por mí? Aparte de vivir en mi casa gratis durante 3 años. Se le puso la cara morada. Por un momento pensé que me soltaría un golpe, pero se limitó a darse la vuelta y marcharse murmurando. El domingo por la tarde Rachel llegó con compañía, una investigadora privada a la que había contratado. Traían noticias, y por la cara de Rachel supe que eran buenas para nosotros. Alan está en problemas, dijo la investigadora, una mujer de mirada afilada llamada Karen, sin rodeos. Extendió documentos financieros sobre la mesa del comedor. Tiene 180.000 en deudas, tarjetas, llamadas de margen por malas inversiones, préstamos personales. Su firma está a punto de despedirlo. Hay 3 quejas de clientes pendientes. Está desesperado. Y la gente desesperada es predecible, añadió Rachel. Karen sacó el móvil y me enseñó capturas. Y mejor aún, encontramos correos con un agente inmobiliario. Mira este del 10 de junio, 5 días antes de tu confrontación, leyó en voz alta. Cuando se establezca la tutela, podemos movernos rápido con la venta. Precio objetivo 820.000. Hay que cerrar antes de final de verano. Una satisfacción fría se instaló en mi pecho. Lo estaba planeando antes incluso de presentar la solicitud. Antes incluso de programar tu cita, corrigió Rachel. Esto es premeditación. Esto es fraude. El lunes por la mañana, con el permiso de Rachel y de Cole, nos reunimos en su despacho. Los 3, como conspiradores. Rachel abrió el portátil para revisar las grabaciones de Cole. Las vimos una por una. Alan al teléfono hablando de estrategias de tutela, Lillian contándole a una amiga que papá ya no puede solo, Alan gritando amenazas detrás de mi puerta. Cada clip era más demoledor que el anterior. Cuando terminamos, Cole me miró con esos ojos serios. Abuelo, quiero ayudar. ¿Puedo ir al juzgado? Rachel y yo nos cruzamos una mirada. Usar a un niño como testigo era arriesgado. Pero Cole no era un niño cualquiera. Era el hijo de Alan y su testimonio sería devastador. Cole, dijo Rachel con suavidad, si testificas, tus padres se van a enfadar mucho contigo. Puede que no entiendan que intentas hacer lo correcto. Me da igual, dijo sin titubear. Lo que están haciendo está mal. Tú me enseñaste que lo malo hay que pararlo, abuelo. Tuve que apartar la vista un segundo. Te protegeremos todo lo que podamos, le prometí. Pero Rachel tiene razón, no será fácil. Si el juez lo permite, dijo Rachel, esto puede cambiarlo todo. Pero lo mantenemos en secreto. No se lo decimos a nadie. Ni siquiera en nuestros escritos. Cole, esto tiene que ser nuestro secreto. Lo entiendo, dijo con solemnidad. El martes cayó la bomba. Alan recibió la citación del tribunal. Debía comparecer a declarar y entregar una divulgación financiera completa, extractos bancarios, préstamos y toda correspondencia relacionada con mi propiedad. Yo estaba arriba cuando llegó el correo. Su rugido de furia retumbó por la casa. ¿Qué es esto? Entró como un toro en el salón, donde Lillian leía. Quieren mis documentos financieros. Se supone que esto va de Grant. La voz de Lillian salió pequeña. Alan, ¿por qué querrían tus finanzas? Se supone que esto va de la capacidad de mi padre. Es una táctica, espetó. Intentan intimidarnos para que nos echemos atrás. Pero le oí la duda escondida en la voz. Por primera vez, quizá, estaba entendiendo que esto no iba según su plan. Aquella noche Lillian llamó a la puerta de mi despacho. Estaba pálida, insegura. «Papá, ¿podemos hablar?» «¿De qué?» respondí. «De cómo estás ayudando a tu marido a robarme la casa». Se estremeció. «No es así. Estamos preocupados por ti». «Alan está preocupado por 180.000 euros de deuda», la corté. «¿Estás preocupada por mí, Lil? ¿O lo único que te preocupa es mantener contento a tu marido?» Ella rompió a llorar. «¿Por qué están pidiendo los registros financieros de Alan?» «Porque el motivo importa,
respondí sin rodeos. Cuando alguien solicita una tutela, el tribunal quiere saber por qué. Si Alan tiene un interés económico en controlar mis bienes, eso es relevante. Él no, ¿verdad? La miré de frente. Tu marido lleva semanas escribiéndose con agentes inmobiliarios para vender esta casa desde antes de presentar la solicitud. Está planeando meterme en una residencia y quedarse el dinero. Y tú le estás ayudando. No es verdad, susurró, pero no fue capaz de mirarme a los ojos. Entonces demuéstrame que me equivoco, dije. Dile que retire esto. Dile que me deje vivir en paz. Se fue sin decir nada más. A través de la puerta la oí llorar y sentí un pinchazo de arrepentimiento. Seguía siendo mi hija, al fin y al cabo. Pero ya había elegido. Y en menos de 2 semanas, todos íbamos a enfrentar las consecuencias ante un juez. Las piezas estaban colocadas. Las pruebas, reunidas. Y Alan, con toda su seguridad, no tenía la menor idea de lo que le esperaba. Ojalá llegara ya el 15 de julio. La semana previa a la vista convirtió mi casa en un campo de batalla, donde cada mirada era un arma y cada silencio pesaba como una piedra. El miércoles por la mañana, 2 de julio, oí los pasos de Alan frente a mi despacho. Giró el pomo. Cerrado con llave. Una pausa y luego su voz, afilada por la irritación. ¿Qué es esto, Grant? ¿Ahora cierras puertas con llave? Abrí lo justo para ver su cara. Sí, Alan. Por tu culpa. Apretó la mandíbula. Muy maduro. Como un crío. Qué curioso, dije. Yo estaba pensando lo mismo de presentar solicitudes falsas ante un tribunal. Cerré la puerta antes de que pudiera contestar. A través de la madera lo oí golpear la pared con el puño. Pequeñas victorias. El jueves por la tarde, Lillian se acercó a mí en la cocina. Se la veía pálida, más delgada de lo que recordaba, con ojeras oscuras. Papá, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? ¿De qué? Respondí. De cómo ayudas a tu marido a robarme la casa. Se encogió. Por favor, quizá podamos parar esto. La demanda, todo. Está mal. Miré a mi hija. La miré de verdad. Por un instante vi a la chica que había sido, la que me llevaba café cuando yo preparaba casos, la que creía en la justicia porque me había visto luchar por ella cada día. Lil, dije con suavidad, si hubieras venido a mí sola, sin este circo de la tutela, podríamos haber hablado, podríamos haber encontrado una solución. Pero tú y Alan cruzasteis una línea. Él dice que estarías mejor con alguien que gestionara. No, la interrumpí, y mi voz se endureció. No repita sus mentiras delante de mí. Tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Ella rompió a llorar, se dio la vuelta y se fue. Quise llamarla. No lo hice. El viernes trajo una noticia inesperadamente buena. En el correo venía la evaluación psiquiátrica oficial de la doctora Alina Hart, la que el tribunal había ordenado. La abrí en mi despacho con Rachel al teléfono en altavoz. El paciente presenta un funcionamiento cognitivo adecuado para su edad, leí en voz alta. Ligera reducción en velocidad de procesamiento consistente con 67 años, pero sin evidencia clínica de incapacidad, demencia ni juicio alterado. La risa de Rachel sonó seca, satisfecha. Eso es una daga en el caso de Alan. Su propio perito nombrado por el tribunal acaba de contradecir toda su solicitud. ¿Cuánto le duele? Muchísimo. El juez va a ver que un profesional neutral te considera plenamente competente. Ahora lo único que le queda a Alan es el informe sesgado de un médico elegido por él y un par de testimonios vagos sobre olvidos. No basta. Ni de lejos. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Entonces, ¿vamos ganando? Digamos que estamos muy bien posicionados, pero Grant, no bajes la guardia. Los animales acorralados muerden. Tenía razón. El humor de Alan aquel fin de semana fue volcánico. Se movía por la casa como una tormenta, golpeando cajones, mascullando al teléfono. Alcancé a oír frases sueltas.
No puedo permitir esto. Todo lo que planeamos. El sábado y el domingo pasé horas en el despacho de Rachel. Repasamos cada pregunta que podrían hacerme, cada ángulo desde el que el abogado de Alan podría atacarme, cada detalle de mi declaración. «Estarás bajo juramento», me recordó Rachel. El abogado intentará hacerte parecer confundido, olvidadizo, incapaz de manejar asuntos complejos. Necesitas estar preciso, impecable. Que el juez vea quién eres. Pasé 30 años en el estrado, Rachel. Sé manejar un tribunal. Sí, pero esta vez no eres el juez. Eres el testigo. ¿Podrás controlar tus emociones cuando ataquen tu capacidad? ¿Cuando intenten humillarte? Pensé en la mueca de Alan, en su condescendencia, en cómo escupía a viejo como si fuera el peor insulto del mundo. 30 años con la toga me habían enseñado control. Estoy listo, dije. Lunes, 7 de julio, el día antes de la vista. Yo estaba en la cocina haciendo café cuando Alan entró. Se veía distinto, cansado, quizá incluso desesperado. Grant, dijo, tenemos que hablar. Hablaremos mañana en el juzgado. Espera, levantó las manos, solo escucha. Podemos acabar con esto ahora mismo. Tú firmas un poder limitado, me das autoridad para ayudarte a gestionar la propiedad y las finanzas. Nosotros retiramos la solicitud. Todos seguimos adelante. Me giré para mirarlo de frente. Todos seguimos adelante, o sea, tú consigues controlar mis bienes y yo, ¿qué? ¿Confío en que serás justo? Es mejor que ir a juicio. Mejor que sacar los trapos sucios en público. Para ti, quizá. Me serví el café con calma. Aquí tienes mi contraoferta. Retiras la solicitud. Te vas de mi casa en 30 días. Y no volvemos a hablar de esto jamás. Su cara se endureció. Viejo terco. Mañana vas a perder. Y cuando pierdas, me aseguraré de... ¿De qué? Pregunté sin alterar la voz. ¿De que me pudra en la residencia más barata que encuentres? Eso ya me lo dijiste, ¿recuerdas? Dio un paso hacia mí. Por un segundo creí que iba a lanzarme un golpe, pero solo me miró con un odio puro. Mañana, dijo. Mañana lo verás. Le sostuve la mirada sin pestañear. Alan, mañana vas a aprender lo que pasa cuando subestimas a tu oponente. Se te olvidó algo importante. ¿El qué? Pasé 30 años viendo a gente mentir en un tribunal. Conozco cada truco, cada manipulación, cada gesto que delata. Dejé la taza sobre la encimera. Estás jugando a un juego que no puedes ganar, y mañana vas a entender lo mal que has calculado. Se fue sin decir una palabra más. Aquella noche apenas dormí. No por miedo, sino por anticipación. Todo desembocaba en el día siguiente, la preparación, las pruebas, el valor de Cole, la estrategia de Rachel. Me quedé en la cama pensando en la justicia. Justicia de verdad, no la que nace de la venganza o la rabia, sino la que nace de la verdad, de sacar a la luz las mentiras y la manipulación. Mañana la verdad saldría a flote y Alan, por fin, pagaría las consecuencias. Yo estaba listo. Martes, 15 de julio, 9 de la mañana. Tribunal del Condado de Multnomah, Portland. La sala era más pequeña de lo que recordaba de mis años en el estrado. Qué extraño se veía todo desde este lado de la barandilla. Rachel estaba a mi lado, con los papeles ordenados con precisión militar. Al otro lado del pasillo, Alan y Lillian con su abogado, un hombre delgado llamado Michey, especialista en derecho de mayores. El alguacil nos llamó al orden. En pie. Preside el honorable Marcus Wilson. El juez Wilson entró. 61 años, canas en las sienes y esa expresión particular que desarrollan los jueces después de escuchar toda clase de mentiras durante años. Había trabajado con Marcus décadas atrás. Era justo. Eso era todo lo que necesitaba. Pueden sentarse. Wilson recorrió la sala con la mirada. Estamos aquí por la tutela de Grant Webster.
Se trata de una solicitud presentada por el señor Alan Morris para ser nombrado tutor de la persona y el patrimonio del señor Webster por supuesta incapacidad. ¿Están listos? Michey se levantó. Listos por el solicitante, su señoría. Listos por la parte demandada, dijo Rachel. Adelante, señor Michey. El abogado de Alan empezó con el informe del doctor Morrison, el joven médico elegido por Alan. Las pruebas muestran un deterioro cognitivo típico de la edad avanzada, confusión con citas, dificultad para manejar asuntos financieros complejos. Su señoría, el señor Webster necesita asistencia. Luego declararon dos vecinos a los que apenas reconocí. Dijeron que últimamente me habían visto confuso y retraído. Rachel tomaba nota sin objetar. Estaba esperando. Por fin, Alan subió al estrado. Michey lo guió por un relato ensayado. Señor Morris, describa sus preocupaciones sobre su suegro. Su señoría, yo quiero a Grant, dijo Alan con una sinceridad falsa que rezumaba por los bordes. Pero ya no se maneja bien. Olvida citas, se confunde con fechas, necesita atención constante. Mi esposa y yo vivimos con él para ayudar, pero necesita más de lo que podemos darle. Necesita cuidados profesionales. Lo vi mentir, suave, entrenado, casi creíble. Entonces Rachel se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Morris, dijo con tono amable, hablemos de su situación financiera. Michey se levantó de golpe. Objeción. Relevancia. Su señoría, el motivo es absolutamente relevante, contestó Rachel. Si el señor Morris tiene un interés económico en controlar los bienes del señor Webster, el tribunal debe saberlo. Wilson asintió. Objeción denegada. Responda el testigo. Alan se removió en el asiento. No veo que tiene que ver mi dinero aquí. Entonces se lo aclaro, dijo Rachel, sacando documentos. Usted tiene actualmente $180,000 de deuda. ¿Correcto? Yo, eso es privado. Es una pregunta de sí o no. La mandíbula de Alan se apretó. Sí. Y su empleo en Cascade Financial está en riesgo por quejas de clientes. ¿Sí o no? ¿Ha habido malentendidos? ¿Sí o no, señor Morris? Sí, escupió. Rachel levantó unos correos impresos. El 10 de junio, 5 días antes del incidente que supuestamente despertó su preocupación por el señor Webster, usted envió un correo a un agente inmobiliario sobre vender esta casa. Habló de un precio objetivo de $820,000 y mencionó la necesidad de actuar rápido una vez se establezca la tutela. ¿Envió usted este correo? La sala quedó muda. La cara de Alan perdió el color. Solo estaba explorando opciones. En caso de que usted consiguiera controlar su propiedad, remató Rachel, ya sin suavidad. Antes de presentar la solicitud, usted ya planeaba vender su hogar. Un hogar valorado en $850,000, una suma que cubriría convenientemente su deuda de $180,000 y le dejaría mucho margen. Objeción, gritó Michey, rojo. La letrada está acosando al testigo. Objeción admitida, dijo Wilson sin apartar los ojos de Alan, pero el señor Morris responderá. ¿Contactó con un agente inmobiliario para vender la propiedad del señor Webster antes de presentar la solicitud? Alan parecía atrapado. Sí, pero solo porque. Eso basta, interrumpió Wilson con frialdad. Continúe, señorita Stone. Rachel apretó. Usted vive en la casa del señor Webster sin pagar alquiler. ¿Correcto? Sí. ¿Durante 3 años? Sí. Y en ese tiempo, ¿cuánto ha aportado a hipoteca, impuestos o mantenimiento? Silencio. Señor Morris. Nosotros ayudamos en la casa. ¿Eso es 0, señor Morris? ¿En 3 años ha aportado 0 en gastos de vivienda? Objeción. Denegada. Responda. 0, admitió Alan. Rachel hizo una pausa para que la sala lo digiriera. Entonces, ha vivido gratis durante 3 años en una casa de $850,000. Tiene $180,000 de deuda.
Su trabajo se tambalea. Contactó con inmobiliarias antes de presentar la solicitud. Y quiere que este tribunal crea que su motivo es la preocupación por el bienestar del señor Webster. La cara de Alan se retorció entre ira y miedo. Yo intentaba ayudar. No hay más preguntas, dijo Rachel, y se sentó. El juez miró a Alan como si acabara de descubrir algo repugnante. Puede bajar, señor Morris. Alan volvió a su asiento casi tropezando. Lillian no lo miró. En la grada, vi a Cole perfectamente quieto, observando la humillación de su padre. Wilson miró el reloj. Receso para comer. Reanudamos a la 1:30. Mientras la gente salía, Rachel me apretó el hombro. Eso fue bien. Más que bien. Pero no hemos terminado. Después del receso declaras tú. Y luego Cole, terminé yo. Si Wilson lo permite, las grabaciones de Cole lo rematan. Pero Grant, ver a tu nieto testificar contra sus padres. Él sabe lo que hace, dije. Es más valiente que cualquiera de nosotros. Rachel asintió. Entonces acabemos con esto. La sesión de la tarde lo decidiría todo. Alan estaba herido, pero los animales acorralados pelean más fuerte. Y en algún lugar de la grada, mi nieto de 11 años esperaba con una tableta llena de verdad. La justicia venía. Se notaba en el aire. Tras el receso, la sala se sentía distinta. Cargada. Todos intuían que algo iba a ocurrir, aunque solo Rachel, Cole y yo sabíamos que. El juez Wilson nos llamó de vuelta. Señor Webster, suba al estrado. Caminé hacia la caja de testigos y sentí mis 30 años de experiencia asentarse sobre mí como una armadura. Michie se acercó con la seguridad de quien cree que ya ha ganado. Se equivocaba. Durante 40 minutos intentó hacerme tropezar. Preguntó por mi rutina diaria, por mis finanzas, por mi memoria. Respondí con precisión absoluta, con el detalle justo para demostrar un recuerdo perfecto. Cuando mencionó la confusión con citas, sonreí. Creo que se refiere a la cita que fue cancelada sin mi conocimiento. Tengo registros telefónicos que prueban que yo no hice esa llamada. La seguridad de Michie titubeó. ¿Olvida cosas a veces, señor Webster? A veces. ¿Usted no? Hubo risas en la sala. Wilson no las cortó. Michie lo intentó con más dureza, pero yo había pasado 3 décadas observando a abogados trabajar, conocía cada trampa y las esquivé todas. Cuando por fin se rindió, Rachel se levantó. Su señoría, la defensa desea llamar a un testigo adicional. A estas alturas, frunció el ceño Wilson. Es crítico para el caso, su señoría. ¿Quién es el testigo? Cole Morris, el hijo del solicitante. La sala estalló. Alan se levantó de golpe. Objeción. Es mi hijo. Lo han manipulado. Siéntese, señor Morris, tronó Wilson. Yo decidiré si escucho al testigo. Miró hacia la grada. Joven, acérquese. Cole se puso en pie. Lo vi avanzar con un temblor leve, pero con la barbilla alta. 11 años y más valiente que la mayoría de adultos que había conocido. La voz de Wilson se suavizó. ¿Cómo te llamas, hijo? Cole Morris, su señoría. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y quieres decirle algo al tribunal? Cole asintió y tragó saliva. Su señoría, ¿puedo mostrarle algo que mi padre no sabe que existe? La sala quedó en silencio. Incluso el tecleo del taquígrafo pareció detenerse un instante. ¿Qué es? Preguntó Wilson. Cole sacó la tableta. Vídeos. Los grabé yo. Mis padres creían que yo dormía o jugaba, pero oí lo que decían de mi abuelo. Lo grabé porque, su voz vaciló, porque estaba mal. Michie se levantó. Objeción. Esto viola leyes de privacidad. Wilson alzó una mano. En Oregón, si una de las partes consiente, grabar es legal en el propio hogar. Si el niño hizo estas grabaciones por sí mismo, pueden admitirse. Miró a Cole.
¿Alguien te dijo que las grabaras? No, su señoría. Lo hice yo porque quiero a mi abuelo y estaban mintiendo sobre él. Wilson lo observó un largo momento. Luego asintió. Enséñanoslo. Las manos de Cole temblaban al conectar la tableta al sistema de la sala. Rachel lo ayudó. La pantalla cobró vida. En el primer vídeo se veía a Alan al teléfono, paseando por nuestro patio trasero. El audio era perfecto. Sí, la solicitud de tutela ya está puesta. En cuanto salga, listamos la casa de inmediato. Precio objetivo 820.000. El viejo ni sabrá qué le pasó. Un murmullo helado recorrió la sala. Vi a Alan quedarse sin color. El segundo vídeo mostraba a Lillian en nuestra cocina hablando por teléfono. Papá es una carga. Ya no puede manejar nada solo. Menos mal que Alan sabe cómo llevar estas cosas. Cuando salga la tutela, por fin podremos avanzar. Lillian ya lloraba, con las manos tapándose la cara. Pero el tercer vídeo fue el golpe final. Alan delante de la puerta de mi despacho, gritando. Cole debía estar en el pasillo. ¿Te crees que vas a pelear esto, viejo? No tienes nada. Pronto harás exactamente lo que yo diga, vivirás donde yo diga. Y esa casa es mía. Siempre iba a ser mía. La sala quedó muda, salvo por los sollozos de Lillian. Miré a Alan. Tenía la cara blanca y las manos agarradas a la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le quedaron sin sangre. Wilson se giró hacia él lentamente. Señor Morris, tengo serias preguntas sobre sus motivos al presentar esta solicitud. Alan intentó hablar, pero no le salió nada. Wilson miró a Cole. Hijo, ¿estas grabaciones están editadas de alguna forma? No, su señoría. Son exactamente como las grabé. ¿Y las hiciste por decisión propia? ¿Nadie te pidió hacerlo? Sí, su señoría. Mi abuelo ni siquiera lo supo hasta hace unas semanas. Wilson asintió. Gracias, Cole. Has sido muy valiente. Puedes volver a tu asiento. Cuando Cole pasó junto a sus padres, Lillian estiró la mano. Cole, por favor. Él se apartó y volvió a la grada sin mirarla. Wilson se dirigió a la sala. Voy a suspender la sesión por hoy, pero señor Morris, señora Morris, su abogado, los quiero a todos en mi despacho en 30 minutos. Tenemos que hablar de lo que acabo de ver. Miró a Rachel y a mí. Señorita Stone, señor Webster, ustedes también. Golpe de mazo. Alan se quedó congelado. A su alrededor, la gente susurraba, señalaba. Su plan perfecto se había roto ante un salón lleno de testigos. Rachel me apretó el hombro. Ganamos, Grant. Pero yo estaba mirando a Cole, sentado solo en la banca de la grada. Acababa de testificar contra sus propios padres. Ese valor era difícil de medir. Me acerqué. ¿Estás bien? Él alzó la vista con esos ojos serios. Hice lo correcto, abuelo. Me senté a su lado. Dijiste la verdad. Y eso siempre es lo correcto. Mamá está llorando. Lo sé. ¿Eso me hace malo? No, Cole. Te hace honesto. Y valiente. Más valiente de lo que la mayoría podría ser. Se apoyó en mí y lo abracé. Mi nieto. Mi aliado. El que nos había salvado a los dos. Al día siguiente llegaría la resolución final, pero en ese momento supe que ya habíamos ganado. 12 de agosto de 2025. Vista final. Había pasado un mes desde que los vídeos de Cole explotaron en aquella sala. Wilson ordenó una investigación completa sobre la conducta de Alan y los resultados fueron devastadores. La sala volvió a llenarse, pero el ambiente ya no era el mismo. La vez anterior la gente estaba por curiosidad. Ese día estaban allí para ver caer el martillo. Wilson entró con el rostro tallado en líneas duras. Nos pusimos en pie y luego nos sentamos. Revolvió unos papeles y levantó la mirada. He revisado todas las pruebas presentadas.
La investigación ordenada por este tribunal, los registros financieros, las declaraciones y, de manera especialmente relevante, los vídeos aportados por Cole Morris. Hizo una pausa. También he revisado evidencias de documentos falsificados, testimonio fabricado y un intento de sobornar a un perito médico. Alan se quedó inmóvil. Lillian miraba su regazo. La solicitud presentada por Alan Morris para asumir la tutela de Grant Webster queda denegada en su totalidad. Las pruebas demuestran de forma abrumadora que el señor Webster es plenamente competente para gestionar sus asuntos. El alivio me atravesó, pero Wilson aún no había terminado. Más preocupante es la evidencia de intención fraudulenta. Señor Morris, usted presentó esta solicitud mientras planeaba en secreto vender la propiedad del señor Webster. Falsificó preocupaciones médicas mientras evaluaciones independientes mostraban función cognitiva excelente. Intentó aislarlo de amigos y redes de apoyo. La voz de Wilson se endureció. Esto no era preocupación por un familiar mayor. Esto era codicia. Su señoría, empezó Alan. No he terminado, lo cortó Wilson con una mirada que podía partir piedra. Remito este asunto a la Fiscalía para investigar posibles cargos penales, incluyendo intento de fraude, abuso a persona mayor y perjurio. La cara de Alan se volvió gris. Además, continuó, dicto una orden de alejamiento que le prohíbe realizar cualquier transacción financiera relacionada con los bienes del señor Webster. Y ordeno al señor y la señora Morris que abandonen la residencia del señor Webster en un plazo de 30 días. Lillian dejó escapar un sollozo. Alan se quedó sentado como si le hubieran atropellado. Se levanta la sesión. Golpe de mazo. La gente empezó a salir. Rachel sonreía mientras colegas la felicitaban, pero yo estaba pendiente de Alan, que se tambaleaba hacia la puerta. Lo seguí al pasillo del juzgado. Estaba apoyado en la pared, con su abogado hablando con urgencia por teléfono. Alan. Se giró. Por un instante vi miedo real en sus ojos. Me acerqué despacio y lo miré fijo. Cuando hablé, mi voz salió baja, calmada, sin rabia. Se te olvidó que fui juez durante 30 años. Abrió la boca para responder, pero seguí. Perdiste antes de empezar. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí lo oí intentar decir algo, pero las palabras se le deshicieron en sonidos incoherentes. Cole me esperaba junto a la puerta de la sala. Abuelo, ¿ya terminó? Terminó. ¿Ganamos? Me agaché a su altura. Hicimos más que ganar, Cole. Restauramos justicia. Y eso vale más que cualquier victoria. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dije tomando su mano, ahora veremos qué viene. Tú y yo. Mamá y papá tienen que irse. Sí. ¿Y yo a dónde voy? La pregunta que temía. Eso es complicado, pero pelearé por ti, Cole. Si tú quieres eso. Quiero quedarme contigo. Entonces eso haremos. Salimos del juzgado a un sol brillante de agosto. El aire olía a verano y a posibilidad. Detrás quedaban la traición, el engaño, una familia rota quizá para siempre. Delante había incertidumbre. Lillian tendría que elegir entre su matrimonio, su hijo y su relación conmigo. Alan enfrentaría posibles cargos penales. La casa volvería a estar en silencio, quizá demasiado, pero yo tenía a Cole y Cole me tenía a mí, y juntos habíamos demostrado que la verdad y la justicia aún podían prevalecer. Un periodista se acercó, pero lo aparté con un gesto. Esto no iba de fama. Iba de un abuelo protegiéndose a sí mismo y protegiendo a su nieto de personas que confundieron bondad con debilidad. Cole levantó la vista. Abuelo, gracias por creerme lo de los vídeos. Gracias a ti por ser lo bastante valiente como para grabarlos. Caminamos hacia mi coche. Mío. Bajo mi control. Mi hogar, esperándonos. Cole se subió y se abrochó el cinturón. Al arrancar, pensé en los 2 últimos meses, el miedo, la rabia, la planificación, el placer frío de ver el plan de Alan derrumbarse. Pero, sobre todo, pensé en el valor de Cole, 11 años,
testificando contra sus propios padres porque era lo correcto. Si eso no era justicia, entonces no sabía que lo era. Salí del aparcamiento rumbo a casa. Nuestra casa. Protegida. Segura. Ganada por la verdad, las pruebas y la valentía inesperada de un niño que entendía el bien y el mal mejor que los adultos a su alrededor. El juego había terminado. Y habíamos ganado. No por venganza. No por crueldad. Por justicia. Por pruebas. Por verdad. Y por el coraje de plantarse en un tribunal y decir, esto está mal. A veces eso es lo único que hace falta. A veces eso lo es todo. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.